Yo voy a hablar de riesgo psicosocial en el ámbito laboral. La propuesta era abordar estrategias y herramientas para empresas. Esto lo voy a hacer pensando desde mi formación profesional. Yo soy licenciada en higiene y seguridad en el trabajo. También soy profesional de calidad y medio ambiente. Como bien dijo Carmen, yo dirijo una diplomatura en riesgo psicosocial en una universidad privada, en la Universidad de la Concagua, en Mendoza, Argentina. También soy parte de los directivos de la formación, de la especialización en medicina del trabajo de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también soy doctora en ciencias sociales. Es decir, que a partir de toda esta impronta y esta mezcla, yo voy a ir abordando temas de riesgo psicosocial. Mi primer encuentro con los riesgos psicosociales fue en mis trabajos de grado, donde me empecé a interesar por la problemática del estrés laboral crónico en el trabajo de burnout, y después más adelante hice una tesis doctoral sobre burnout en médicos de terapia intensiva de un hospital de Mendoza. Em, Ahora, como pensando en que las personas que me están escuchando y esta asociación es de profesionales de la salud y seguridad, lo primero que les planteo son dos escenarios. Uno a la izquierda, donde una persona está trabajando en un espacio confinado, en un espacio cerrado, en un espacio limitado, en un lugar donde es difícil entrar, salir, en un lugar donde hay que entrar con un equipo especial. Y la idea es pensar de que acá, en la imagen de la izquierda, estamos más habituados a pensar en qué tipo de prevención habitualmente hacemos. Tenemos herramientas, las tenemos desde la legislación y las tenemos inclusive desde el hábito de la higiene y la seguridad de pensar en los riesgos laborales en este espacio de trabajo. Y ahí nomás etiquetaríamos esto como, bueno, le pondríamos, acá hay riesgos o agentes físicos y los identificaríamos, armaríamos nuestros mapas de riesgo, agentes químicos, ergonómicos, y ahí nomás armaríamos fácilmente la prevención. Y bueno, yo puse como una cosa representativa y pensaríamos también en qué equipos de protección personal necesitaría como barrera este trabajador para evitar accidentes. O sea, los equipos de protección personal. Ahora, ¿qué hacemos con la imagen que tenemos a la derecha? ¿La reconocemos? ¿Pensamos en estas problemáticas? ¿Estamos preparados para intervenir cuando identificamos estas problemáticas? Mi pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos cuando vemos un trabajador o si nos damos cuenta que los trabajadores sufren miedo, angustia, pánico? Y también yo me pregunto irónicamente, ¿cuáles serían los EPPs, los equipos de protección personal para los riesgos psicosociales? Bueno, y ahí pasamos a esta imagen. Esta es una imagen típica que vamos a encontrar que represente simbólicamente a los riesgos psicosociales. Una persona que está, que aparece siempre en el foco central, siempre aparece un individuo y aparece solo. Aparece abrumado, aparece triste, aparece, da cuenta de la sobrecarga, algo pasa, le piden demasiadas cosas. Y también da la sensación de que esta persona no puede con el trabajo. Entonces, acá aparece como una frase abajo que a esto lo llamamos riesgo psicosocial en el trabajo. Y voy a desglosar esta palabra, porque mi propuesta para hoy es un poco hacer un abordaje más teórico de muchas cosas que escuchamos y que traducimos, por ejemplo, a los instrumentos de recolección o que hablamos y nombramos en términos de riesgos psicosociales y no se comprenden. Entonces voy a empezar a desglosar algunas. Uno es el término psicosocial. Lo psicosocial es la interacción entre la psiquis de las personas
entre todos los procesos psíquicos, mentales y lo social, que dentro de lo social entra el trabajo como principal eh, elemento de abordaje de los riesgos psicosociales, porque se dan en el trabajo, y toda la esfera social, la esfera familiar, la esfera personal, la esfera relacional de los sujetos y las personas, en este caso el trabajador. Y voy a hacer una referencia, una reflexión sobre el término riesgo. El término riesgo es un término que nosotros tenemos naturalizado. El término riesgo es algo que nos sale y que lo declamamos rápidamente cuando alguien nos pregunta. Lo definimos inclusive en la ley de ustedes, en la ley 29.783, está definido como una probabilidad de que un peligro se manifieste. En la Argentina pasa de la misma manera y en distintos lugares del mundo. La palabra riesgo está asociada a la probabilidad de que algo se manifieste, pero también tiene otro tipo de connotación y responde a una lógica, que es la lógica sistémica, y a un paradigma, que es el paradigma de la linealidad causal. Entendemos como riesgo algo que pueda ser visible. Y vayan pensando en esta imagen, porque tenemos que determinar que sea cierto, algo que sea estable, algo que lo podamos captar, algo que sea identificable. Para que sea predecible necesitamos medirlo. Y para medirlo necesitamos que sea concreto. Ahora, ¿qué pasa cuando estos estados que yo necesito predecir están relacionados con la conducta, están relacionados con la emocionalidad, están relacionados con la percepción, están relacionados con la subjetividad? ¿Mm? Eh, no existe para los riesgos psicosociales el psicómetro. Entonces, lo primero que les voy a decir en relación a los riesgos psicosociales es que los riesgos psicosociales tienen características específicas que se diferencian del resto de los riesgos que estamos acostumbrados a manejar. Por eso por ahí son muy difíciles de comprender. Porque lo primero que aparece acá es que son sumamente complejos, porque concentran una diversidad de dimensiones humanas, lo emocional, lo físico, lo sentimental, ¿m? Lo subjetivo y como otras laborales, porque ese análisis del riesgo psicosocial lo tengo que hacer en un contexto, que es el contexto del trabajo, y no tengo que olvidarme de cindirlo, de separarlo. Otra característica que tienen es que se extienden en el tiempo y en el espacio. No va a ser lo mismo analizar los riesgos psicosociales en pandemia o en pospandemia, ¿m? Ni tampoco en espacios diferentes, no solamente espacios sociotemporales, sino en la espacialidad. No va a ser lo mismo analizar un riesgo psicosocial de una persona que está trabajando en una oficina que haciendo teletrabajo. También tienen esta característica importante, es que son muy difíciles de medir y de cuantificar. Como dije recién, no existe el psicómetro. Hay instrumentos para hacerlo, de hecho ustedes tienen uno, que ya lo voy a mencionar. Ustedes me refiero en Perú. Eh, y se relacionan con otros riesgos. Ahí aparece algo que hace un poquito de ruido, porque la teoría de riesgo, tal cual como nosotros la conocemos, sigue una lógica causal, una lógica sistémica, donde aparece una causa y una consecuencia. Y cuando tenemos que tratar de pensar de que este tipo de riesgo aparece en un abanico multicausal, ahí se nos complica un poco para identificarlos o como para aplicar alguna estrategia metodológica para captarlos en su completitud. ¿M? También hay una escasa o nula cobertura legal. Por ejemplo, en Argentina no están decretados legalmente, no están reconocidos legalmente. En Perú, si bien sí se los menciona en la legislación, todavía, bueno, lo que yo he notado, y ya me lo comentarán ustedes, es que todavía falta una forma para poder facilitar la evaluación de este tipo de riesgo en las organizaciones. Por ejemplo, hacer de la misma manera que hacemos mapa de riesgo para los riesgos tradicionales, físico, químico, biológico, ergonómico, poder hacer una evaluación de riesgo psicosocial, un mapa de riesgo psicosocial. También es muy complicado de elaborar una estrategia de prevención porque están vinculados directamente a las condiciones de trabajo. Y esto es por definición. Y a las características de los individuos,
de los sujetos, de las personas. Hay una impronta humana, una impronta personal. Y también, como dije recién, no existe una causalidad sistémica, son multicausales, y ahí creo que es donde más ruido hace. Y también porque requiere explorar otras teorías para comprenderlos, por ejemplo, la teoría de los determinantes sociales de la salud-enfermedad de la Organización Mundial de la Salud. Ahora un poquito de historia. A ver, no voy a hacer mucho recorrido sobre esto, pero sí me interesa rescatar que en los años 80, fíjense, en la década de los 80, ya en una reunión del Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y de la Mundial de la Salud, se empezó a hablar de poner de relieve y de que habían surgido una serie de riesgos de carácter psicológico que tenían, y de esto dice el documento, alto impacto para la salud, que aparecieron una serie de condiciones de trabajo que eran estresantes. Está señalada la página donde está esto citado. Y también el surgimiento de un síndrome inespecífico de carácter psicológico, eso es burnout. Fíjense que este documento está redactado, está escrito, si se los puedo llegar, está armado, escrito en los años 80. Y burnout es una problemática psíquica que nace en los años 70. Ya, ustedes tal vez se acuerdan o han sentido nombrar a los estudios de Herbert Freudenberger o de Cristina Maslach, quien lo populariza el término y empiezan a haber estudios como el famoso test de Maslach. También este documento dice que hay una serie de factores psicosociales difíciles de comprender porque abarcan aspectos del trabajo que tienen que ver con la percepción personal, las condiciones de vida, ahí ya salieron del trabajo, ahí salió del ámbito del trabajo, con los problemas sociológicos o sociales, los demográficos, los económicos. Entonces, para analizar riesgo psicosocial había que tener en cuenta otros factores. También acá aparece en este documento algo interesante que empieza a incorporar a la triangulación de la salud de enfermedad la satisfacción. Y este documento sugiere implementar programas para identificar, prevenir, eliminar o reducir los factores psicosociales de la misma manera que se hace con otros riesgos, como los riesgos físicos, químicos o biológicos. Bueno, acá algunas menciones que hace este mismo documento. Una de ellas, la primera, la de arriba, es que son complejos, son muy difíciles de entender, dado que representan al conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador. Y acá me quiero detener en esto, porque esta es la impronta personal y la percepción es típica de cada sujeto. Y captar la percepción y poder pensar en la experiencia requiere de otro tipo de metodologías para el abordaje de los riesgos psicosociales. También que está relacionado a otras enfermedades. Fíjense que en el segundo párrafo habla de que agrava desórdenes existentes, o sea, incrementa otro tipo de enfermedades, como enfermedades crónicas del sistema locomotor, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y trastornos del comportamiento de la conducta. Las incrementa. También hay todo un apartado sobre riesgo psicosocial y la salud mental, y hay una que me interesa porque también tiene como una connotación con la actualidad. Y es que había una correlación en la manera en que se percibía la carga de trabajo global, es decir, la relación entre un factor psicosocial como es la carga de trabajo global y algo y una conducta, que es el alcoholismo, pero el alcoholismo en términos de refugio. Y el alcoholismo en términos de refugio es en términos de salida, en términos de escape, en términos de conducta de aislamiento, que va a ser interesante que también lo traigamos a la actualidad para poder analizarlo. Ahora, también menciona algunos factores psicosociales. Esta es la previa, lo que conocemos hoy, más detallado, más ampliado, más completo y más complejo, que es el medio ambiente físico de trabajo, los factores propios de la tarea, la organización del tiempo de trabajo, las modalidades de gestión del funcionamiento de la empresa, importantísimo para traerlo a la actualidad, los cambios tecnológicos y otros factores. Y también menciona algunas consecuencias fisiológicas, psicológicas, las del comportamiento, problemas de, como mencioné recién, persistentes en la salud y
algunos ejemplos de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está interesante analizar porque tiene que ver con la característica particular de cada sujeto. No se estresan de la misma manera todos los trabajadores, inclusive frente a la misma problemática. Ahora, desde este documento, yo armé una definición, esta es bastante parecida a la que figura en los 80, pero la voy a exponer como para empezar a hablar. Es una definición que después voy a ir afinando, pero como para que tengamos una idea de qué estoy hablando, los riesgos psicosociales se refieren a aquellos aspectos del trabajo y del entorno social que pueden afectar negativamente la salud mental, el rendimiento y la satisfacción laboral. Ahora, ¿por qué es importante gestionar a los riesgos psicosociales en el trabajo? Esta es nuestra primera pregunta. Y pueden haber varias razones. Una de ellas es por un tema de responsabilidad social, lo deciden las empresas. O también porque después de la pandemia, lo que pasó es que afloraron con más fuerza todas estas problemáticas sociales, porque son parte de las exigencias de la legislación. Y en la parte derecha cito a la ley peruana, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en el artículo 33, donde habla de los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dice, bueno, que se debe hacer un registro del monitoreo de tanto de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales como disergonómicos. ¿M? Entonces, es una categoría que ya figura en la ley, la ley peruana es más moderna y está más actualizada que la ley argentina, es del 2011, 2011-2012, por lo tanto, ya incorpora a lo psicosocial. El tema que después hay que llevarlo al campo del trabajo y poder implementar alguna política de gestión de los mismos. Ahora, ¿por qué también es importante? Fundamental, porque influye en el rendimiento y en la productividad. Esto nos tenemos que dar cuenta y tenemos que hacer cálculos. Ahí viene mi impronta de la calidad. Decir, bueno, demostrar por qué esto influye de una manera significativa en la productividad. Una persona deprimida, una persona que no se comunica, una persona estresada, cansada, agotada, no es productiva. ¿M? Y tenemos que ver la manera de poder implementar algo para poder hacer un cambio en la organización y esto se tiene que convertir en una prioridad. Y para que se convierta en una prioridad tiene que ser una política y tiene que haber un programa de relevamiento de riesgos psicosociales. Pero esto nos lo va a facilitar después las normas de calidad. Porque en el sistema de gestión de calidad, por ejemplo, cuando se gestiona la norma ISO 45001, hay una referencia a evaluar riesgos psicosociales. ¿M? Hay todo, aparte de la 45001, hay toda una norma, la 45003, que es no certificable, que habla sobre el riesgo psicosocial. Entonces tenemos herramientas de gestión para aplicar en la organización. Eso podemos hacerlo en otro encuentro. Eh, bueno, y también ¿por qué? Porque la salud mental en el lugar de trabajo es un tema cada vez más relevante en el campo de la higiene y la seguridad y debería ser una preocupación para las empresas. Más razones, muchas más razones para gestionar los riesgos psicosociales. Primero, porque son peligrosos tanto como los riesgos físicos, químicos, biológicos o ergonómicos, porque tienen un efecto directo sobre la salud mental, porque por definición ocasionan problemas como estrés, burnout, ansiedad, angustia, depresión, porque inducen otros trastornos emocionales como la insatisfacción, la frustración, la aparición de tristeza, la sensación de soledad, porque son disparadores de otras enfermedades como cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorias, inmunitarias, endocrinas, musculares, porque impactan el ambiente de trabajo fuertemente, porque afecta las relaciones interpersonales. Esto de hablar del refugio, el refugio en el alcoholismo, por ejemplo, las personas se aíslan, se recluyen sobre sí mismas, se interrumpe la comunicación grupal y entonces también impacta en el ambiente de trabajo y obviamente en la productividad. Porque no gestionarlos, y esto es importante, invisibiliza problemáticas como las de género y las de violencia. Ahora, si pensamos en otra concepción sobre los riesgos psicosociales, se han enunciado otras definiciones. Y ahora voy a afilar un poco. Y se los considera como
cualquier aspecto del trabajo, ahí amplié la mirada, cualquier aspecto del trabajo, como de la organización y del contenido, que ponen en peligro la vida, la salud física, mental y social del trabajador o la trabajadora, produciendo estrés, burnout y generando violencia en el trabajo. Por este motivo, se lo asocia a las condiciones de trabajo y se dice que producen estrés. Esta es una definición ya que está más acordada por otros organismos, por organismos internacionales e inclusive es la que se hereda de los organismos españoles como el ISTAT para poder gestionar a los riesgos psicosociales en el trabajo. De nuestra definición de riesgo psicosocial va a depender la interpretación y la intervención que hagamos. Por eso es muy importante saber de dónde partimos, de qué idea teórica de riesgo psicosocial partimos en cada empresa o en cada organización. Ahora, ¿qué los origina? Bueno, primero, si en la imagen anterior yo dije que hay un aspecto central que es la organización del trabajo, entonces la gestión deficiente de los cambios organizacionales, bueno, pues afecta directamente a o promueve que aparezcan los riesgos psicosociales. Otra condición que los origina es la inseguridad en el empleo. Otra, las cargas de trabajo. ¿Pero qué cargas? Las cargas, ya vamos a hablar que son físicas, mentales. ¿Cuáles cargas? Las cargas excesivas, las exigencias contradictorias, la falta de claridad en las funciones, en la función que se debe desempeñar, la comunicación ineficaz. Esto es un requisito que es responsabilidad de la organización, la comunicación. La comunicación un poco asertiva, la falta de apoyo por parte de los directivos y de los compañeros, la intimidación y las críticas que pueden generar frustración y sentimientos de temor, de rabia, puede aparecer acoso y acoso psicológico y sexual. Las condiciones laborales inadecuadas, tales como oficinas con espacio físico reducido, escasez de luz natural, mala ventilación, todo esto contribuye a la aparición de estrés y de tensión. La falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y la falta de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo. Entonces vamos a revisar dos conceptos principales que aparecían en la definición que puse hace un ratito, pero que a veces yo por mi experiencia en la dirección de la diplomatura, en explicar este tema en la universidad, en dar en los posgrados, en estar en contacto con los alumnos, tanto de la carrera de higiene y seguridad como de empresas y como con los médicos del trabajo, sé que a veces estos dos conceptos se confunden. Entonces es importante entender de qué se trata cuando hablamos de organización del trabajo y cuando hablamos de contenido. La organización de trabajo define varios aspectos determinantes. La organización, la OT, ahora yo lo voy a nombrar como OT, establece el tipo de contratación. No va a ser lo mismo analizar riesgos psicosociales cuando el sujeto trabajador es efectivo, está contratado por tiempo indeterminado, está tercerizado, está internacionalizado, está subcontratado, porque también la organización de trabajo define la estabilidad en el empleo. Entonces, si yo voy a hacer un análisis de riesgo psicosocial a dos trabajadores, uno efectivo con contrato y otro temporario, ante la misma causa voy a obtener distintos resultados, distintos padecimientos. Y ahí ya empieza la confusión. ¿Cómo hago con esto? Define, la organización de trabajo define las funciones, define el organigrama, la forma en que se establece el control dentro de la organización. ¿Cómo va a ser la supervisión? ¿Estricta, no? ¿Más flexible? Determina las posibilidades de participación, establece los canales de comunicación. ¿Y cómo va a ser esa comunicación? Si va a ser unidireccional, pendiente de un feedback, va a haber una escucha activa. También determina la forma de seleccionar el personal. Si este personal va a ser idóneo, profesional, ¿cómo va a entrar a la organización? ¿Es referido? ¿Ingresó por evaluación de competencias? También determina la importancia que se le da a la capacitación. Por ejemplo, hay organizaciones donde hay una inducción obligatoria. También dónde se va a realizar el trabajo. ¿Se va a hacer en el país, en el extranjero, en la calle, en un delivery, en el domicilio, haciendo teletrabajo, que no es lo mismo, son cosas diferentes, o desde el smartphone? También determina, la OT determina el tiempo de trabajo.
por jornada, que sea virtual, que sea híbrido, que sea remoto, que sea domiciliario, la cantidad de trabajo asignado al trabajador, por hora, por día, por jornada, por proyectos, por objetivos, el método de trabajo, la elección de los medios, si va a ser con máquinas, herramientas, si va a ser a través de sistemas virtuales, si va a ser con el uso de inteligencia artificial. También establece las normas de trabajo, si se va a trabajar por procedimientos más estrictos, es más libre, es más creativo, es más mixto, es más participativo. También determina la extensión de la jornada laboral, que serán 6 horas, 10 horas, 12 horas. Todo esto se va a convertir en un origen, en una causa, en un riesgo psicosocial. También determina dos cosas que yo marqué y me parece importante tenerlas en cuenta porque después aparece en los cuestionarios de evaluación, que es el ritmo de trabajo, que es la velocidad con que se hace la tarea, las posibilidades que determina las posibilidades de descanso, las pausas, la rotación de tareas, si son agradables, si son repetitivas. Todo esto lo voy a tener que tener en cuenta para poder evaluar a los riesgos psicosociales. La intensidad de trabajo. La intensidad de trabajo está relacionada con la energía puesta, la vehemencia, el apasionamiento, el entusiasmo, la potencia, la fuerza. ¿Pero cuál? La fuerza física, no, no solamente. La fuerza, el esfuerzo mental, el emocional, el psíquico, el cognitivo, individualmente y mezclados. La distribución de la tarea. ¿Qué trabajo va a ser? Si el trabajo va a ser variado o repetitivo en el ámbito, que no va a ser lo mismo analizar riesgos psicosociales en el ámbito industrial, donde se trabaja con algo material, que en el ámbito de los servicios, como salud, educación, comercio, donde el interlocutorismo, donde el interlocutor es una persona. La tendencia también a contratar hombres o mujeres, los vínculos que se dan en la organización, con quién se trabaja, con hombres, con mujeres, una mujer sola entre medio de un grupo de varones, un trabajo muy masculinizado y aparece una sola mujer, ¿sí? El régimen de licencias, esto va a ser interesante para ver esto de las dobles presencias o del trabajo de la mujer, el problema de género, y también el ambiente de trabajo, si es violento, si es amenazante, si hay una tendencia a los despidos, a los castigos, a las intimidaciones, donde aparezca el miedo y la culpabilización, y también si el trabajo es estresante, agotador o dinámico. También aparecía la otra palabra, que era el contenido, el qué se hace, lo que se hace. Pero lo que se hace está influenciado por las condiciones de trabajo. Si la tarea es más libre, es más normada, es más estandarizada, si el trabajo se realiza en equipo, de manera solitaria, matricial. Y ahí aparecen dos cuestiones interesantes que también son muy preocupantes al analizar el riesgo psicosocial. Es la claridad del rol, lo que me toca hacer, sé lo que me toca hacer, y el conflicto de rol, cuando esto entra en disputa. Ah, no, esto no me tocaba hacer a mí, pero me mandaron porque alguna persona faltó, entonces tengo que reemplazarla. Y de golpe volví a la idea de la imagen del principio, donde la persona aparecía en un lugar con pánico, miedo, porque tal vez la mandaron a hacer un trabajo en un espacio confinado donde no había sido entrenado, no había sido preparado, no se había hecho una evaluación psicológica para saber si estaba en condiciones de poder realizar ese trabajo y si quería. Esta palabra es importante, y si quería hacerlo. Ahora, también, ¿cuáles son las demandas del trabajo? Si el trabajo demanda capacidades solamente mentales, cognitivas, físicas, psíquicas, emocionales, relacionales, las habilidades reales versus las demandadas. ¿M? Y esto empieza a decantar en las enfermedades mentales. También el contenido es con qué se trabaja, si es con máquinas, con tecnología, con herramientas digitales, con pantallas, con quién, con clientes, pacientes, turistas, si uno está solo, está acompañado, qué capacidades se ponen en juego y qué conocimientos o habilidades, o como se le llama ahora, competencias se requieren. Y acá van a aparecer unas definiciones que yo las voy a mencionar rápidamente porque me parece que son fundamentales, porque cuando yo hablo de carga, ¿a qué carga me refiero? ¿Mm? Y son las exigencias. En este caso hay una que es global, que abarca todo, que es la carga global de trabajo, que es el conjunto de todo el tipo de exigencias, físicas, mentales, emocionales, comunicacionales y psíquicas, que demandan esfuerzos, desgasta, frustra, agota y causa estrés, burnout y otras problemáticas, y genera violencia. Otra carga es la mental, la que tiene que ver con el requerimiento y las exigencias cognitivas,
El desarrollo del pensamiento crítico, la demanda del trabajo, de la memoria, de la rapidez en el trabajo, de la alta concentración, de la comprensión, de hacer un trabajo que se base en la racionalización, en la atención sostenida, en tratar información compleja. ¿Y cuáles son los indicadores? Porque ya voy a empezar a buscar, a ver, ¿dónde lo encuentro a esto? ¿Y qué puede pasar? Y bueno, allá puede aparecer a través del agotamiento, puede aparecer a través de las dificultades para concentrarse, somatizando con distintas patologías, con dolor de cabeza, lagunas mentales, etcétera. Otra carga que es la carga psíquica, que es por ahí una de las que más se aplican, pero también existen las otras que van a ir apareciendo como la carga mental y la carga emocional. Esta está representada por las demandas, todas las exigencias. Es el famoso deber ser en el trabajo. Es tener iniciativa, ser activo, pero todas juntas. Autónomo, participativo, responsable, autosuficiente, adaptarse a los cambios. Esa bomba de demandas sobrecargan psíquicamente. Y ahora, ¿qué indicadores de esto encontramos? Siempre estrés, desgaste psíquico, agotamiento, desmotivación. Miren esta, sufrimiento ético, esto pasa mucho en profesionales de la salud o del trabajo social, y daño moral. La otra es la carga emocional, que demanda de habilidades y competencias y el desarrollo de las emociones en el trabajo. Esto pasa siempre, no solamente porque se la tenía entendida como que ocurría en los ambientes donde uno trabajaba con otras personas, pero también se da en otros. ¿M? Entonces hay que empezar a rastrearla en otros lugares. Esta es la carga las demandas que movilizan los sentimientos. Por ejemplo, esforzarse para satisfacer. Hay todo un texto de Arlie Hochschild que habla de la sonrisa fingida de las azafatas en los aviones. Cuando se enfrenta uno al sufrimiento del otro y no puede hacer nada. Esto es un trabajo de salud, en terapias intensivas, en las guardias. Es esconder la emocionalidad, es reprimir, controlar o moldear las emociones. Es cuando se ocultan sentimientos. Es expresar emociones no sentidas, como agradar, ser cordial, esconder el enojo, fingir felicidad. Ahí se habla de una dualidad entre lo que uno realmente siente lo que expresa y eso es muy, muy dañino para el sujeto. Ocultar el miedo, por ejemplo, el miedo a enfermarse, el miedo a realizar una tarea. Vuelvo a la primera imagen donde apareció una persona muerta de miedo en un espacio confinado. ¿M? El miedo a realizar una tarea. ¿Y qué indicadores podemos encontrar? Y el miedo, hay que saber rastrear el miedo. ¿M? Hay que rastrear el miedo, intentar de que otra persona admita miedo, conductas abusivas, conductas de consumos, alcohol, drogas. Es muy difícil, es complejo. Por eso, en esta primera etapa yo hice como una mirada introductoria para ver, bueno, en general esto aparece, pero después hay un montón de particularidades. Otros indicadores de carga emocional es la tristeza, el enojo, el resentimiento. Y estas problemáticas agravan enfermedades y aparecen, y esto es común para otros riesgos, como otras cargas, otras sobrecargas, que aparecen otras problemáticas que son inculpables al trabajo, como accidentes cerebrovasculares, picos de presión, aneurisma, y esto trae muchos problemas para la salud propia y para la salud organizacional. Ahora, ¿cómo se puede rastrear metodológicamente esto? Hay muchos cuestionarios, hay software, hay muchas propuestas. Yo tomé una que es la propia peruana, que es la metodología peruana para la identificación y evaluación de riesgos psicosociales laborales. Tomé la propia de ustedes, porque esta está validada por es el famoso cuestionario, viene del cuestionario psicosocial de Copenhague, que después lo toma Listas, lo traduce al español y lo empezamos a utilizar todos en Latinoamérica. Está validado. Yo tengo una mirada bastante crítica sobre estos cuestionarios. De hecho, he escrito artículos sobre este tema. Si quieren, enseguida los podemos poner en discusión, porque, a ver, están pensados para otras latitudes, otras sociedades. Imagínense Copenhague, para otros.
otras realidades políticas, económicas y sociales, para otro nivel cultural, con otro vocabulario y que cuesta después aplicarlos. Y cuando los aplicamos, tal vez les pase, y esto me va a gustar escucharlo, si realmente releva lo que venimos observando por otros medios. ¿M? Entonces, tomo este porque es bastante parecido al que usamos en otros lugares, que es el Censo Paz COP-SOC. Ahora, parte de esto es cómo medir a los riesgos psicosociales, y la propuesta son estos cuestionarios validados en los distintos países. El que ustedes utilizan tiene, es larguísimo, abarca 8 categorías. Abarca una categoría sociodemográfica, otro bloque para condiciones laborales, otro bloque para problemáticas psicosociales o factores psicosociales, otro para evaluar o relevar la satisfacción en el trabajo, otro para la salud en general, otro bloque para la salud mental, otro para el estrés y otro para el burnout. Al final este cuestionario lo que tiene son muchísimas preguntas, 112 preguntas, pero hay uno más acotado. Y es el que estoy mostrando en la pantalla. Este cuestionario tiene 6 grupos. Estos 6 grupos toman estas denominaciones. Uno, las exigencias psicológicas en el trabajo, esto que estuve mostrando conceptualmente recién. Esto se refiere específicamente a la presión del tiempo y el control. Y ahí aparecen las exigencias cuantitativas, no las cualitativas, que la tienen otros cuestionarios. Las cuantitativas es la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo. Y ahí se ponen en juego todas las capacidades del sujeto para poder resolverlo. El ritmo de trabajo, que es lo que mencioné hace un rato, no confundir ritmo con intensidad. El ritmo está relacionado con la velocidad. Las exigencias emocionales, que las mencioné recién, y esconder emociones. Después hay otro bloque, otro grupo que habla del conflicto trabajo-familia, y ahí aparece un tema de género, que es la doble presencia. Es el trabajo de la mujer, la competencia de trabajo del trabajo en otro lugar y el familiar doméstico de cuidado. También después aparece otro bloque que es el control sobre el trabajo. Y dentro de del control sobre el trabajo, este bloque, este grupo está relacionado con la autonomía, con las oportunidades de participar y de tomar decisiones, que parece que por los resultados de este cuestionario que se aplicó en 2022, ha sido uno de los temas que ha llamado más la atención. Ahí habla de la influencia, las posibilidades de desarrollo y el sentido del trabajo. También hay otro bloque que habla del apoyo social y la calidad de liderazgo. Este es el que evalúa las relaciones interpersonales, los roles, la falta de apoyo, las competencias. Después hay otro bloque que habla de las compensaciones. Este de las compensaciones es interesante porque evalúa la percepción que se tiene sobre el reconocimiento, la valoración, y también evalúa las expectativas que se tienen sobre el trabajo. La inseguridad en el empleo, que es una condición de trabajo, y la inseguridad sobre las condiciones de trabajo planteadas. Y otro bloque más que habla del capital social, que está relacionado más con las personas. Y la sensación, el sentimiento, la percepción de la justicia, la equidad sería también la confianza, vertical es la confianza con la organización. Un poco es este, pero es mucho más largo. Pero como para que ustedes tengan en cuenta de que algunos de los argumentos que vimos recién de los conceptos empiezan a servir para entender lo que pregunta este tipo de cuestionarios. Algunos resultados de esta encuesta propia en Perú, realizada a 13.900 personas de trabajadores, y estas dimensiones que aparecen están evaluado y graficado en 3 tipos de colores. Esto está relacionado directamente con la aparición del riesgo psicosocial. Y siempre fíjense que en la dimensión esta, que es las exigencias, aparece como nivel intermedio, pero es bastante significativo ese amarillito que va apareciendo donde hay que prestarle atención a lo que está pasando en el lugar de trabajo en relación a las exigencias psicológicas, porque es bastante significativo. Este es la relación entre el conflicto familiar, el tema de la doble presencia, es también bastante significativo, y este es el que más ruido hacía, que era la dimensión más preocupante,
y que es el control sobre el trabajo, y que bueno, que esto el control sobre el trabajo tiene que ver con las posibilidades de autonomía y de libertad. Esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué elijo hacer? ¿Cómo ordeno mi tarea? ¿Qué hago? ¿Mm? ¿Cómo diagramo mi jornada de trabajo? Entonces, es un área del trabajo, es un riesgo psicosocial sobre el que hay que trabajar un poquito más. Acá les muestro, por último, porque se me está yendo un montón de tiempo, los resultados del apoyo social y la calidad del liderazgo, pero fundamentalmente, y como, a ver, acá me sale la doctora en ciencias sociales, que mi crítica a estos cuestionarios que solo son una herramienta de recolección de datos. Estos datos no hablan por sí mismos. Y para poder hacer un buen análisis de los mismos, se requiere una combinación de técnicas cuantitativas y una exploración crítica del ambiente de trabajo, y para eso tenemos otro tema grande, que son las CIMAT propuestas por la OIT, que son las condiciones y medio ambiente de trabajo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene no gestionar a los riesgos psicosociales? Bueno, tiene impacto en la salud mental, tiene impacto en las conductas, como dijimos recién, abusivas de consumos de estupefacientes, de psicotrópicos, el surgimiento de otras enfermedades que son inculpables al trabajo, pero también demandan licencias largas, el aumento de enfermedades sociales como la obesidad por el sedentarismo, también la disminución del rendimiento intelectual, físico, que eso es muy malo para las personas y también para la organización, y la sensación de frustración. Y también el aumento de la frecuencia de accidentes fuera del lugar de trabajo. Esas son las consecuencias, el impacto para las personas. Ahora también hay un impacto para las organizaciones, como uno que preocupa mucho, que es el elevado ausentismo, el menor rendimiento, el aumento de accidentes, el descontento que eso impacta en el clima laboral y en la productividad, la aparición de incapacidades laborales, el abandono del trabajo, la pérdida de talentos, el efecto en la imagen de la organización, el impacto en los costos y el aumento grave de la litigiosidad de las demandas legales. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué estrategias y qué herramientas proponemos? Bueno, hay muchas herramientas que se pueden proponer, pero fundamentalmente prestarle atención a los riesgos psicosociales en la misma medida que hacemos con el resto, interiorizarnos de qué son, capacitar a los profesionales que están a cargo de esto en las organizaciones e incorporar la gestión emocional y la salud mental al ámbito del trabajo y al ámbito de la prevención. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. Gra- Gracias, Sandra. Totalmente claro la Y magnífica ponencia. Sí, sí. llegué a los 40 justo. No te preocupes. Sé que estos temas son, ¿qué te puedo decir? Importantes y que muchas veces se nos va de las manos, ¿no? Pero lo importante es que aquí se le ha dado una figura global de todo lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y es más, el análisis que le has hecho a la evaluación que se tiene del riesgo psicosocial que usa el CENSOPAS, ¿no? Entonces, eso es importante. Así que yo quiero invitar a los que están participando aquí a que realicen las consultas, los comentarios, preguntas a Sandra directamente. Rompemos el hielo y los invitamos a que puedan hacer las consultas totalmente libres, ¿no? Con confianza. ¿Alguna Buenos consulta días, que quiera? Sí, Enrique, adelante. ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la exposición. Yo tengo una consulta. Hace muchos años, hace aproximadamente 7 años, trabajé en una minera en las cuales se presentó un problema bastante de rotación de personal. Entonces, en ese momento, yo convencí a a la gerencia para trabajar con un psicólogo. Eso, bueno, ya han pasado 7 años, me imagino que ya las cosas han cambiado, ya son otras, de repente hay otras herramientas, o todavía se puede seguir contando con la ayuda de un psicólogo. Esa sería mi pregunta. Gracias.
Enrique, muy interesante tu pregunta. El abordaje de los riesgos psicosociales debe ser transdisciplinar o interdisciplinar en lo posible. Es decir, que los equipos donde estamos los profesionales de la salud y seguridad, también deben haber psicólogos. Y escuchen esto, también deben haber sociólogos, aparte de los médicos del trabajo. O sea, mientras mayores disciplinas aporten a la resolución de una problemática, que sería el legítimo trabajo en equipo en salud, bueno, se puede arribar a determinar y a con- controlar ciertas cuestiones que están apareciendo en relación a los riesgos psicosociales. Este es típico de la minería, el aislamiento, el desarraigo y la rotación del personal. La gente rota porque no se resiste estar en ese lugar tan aislado de trabajo. ¿M? Yo he tenido de unas mineras de San Juan profesionales que fueron a hacer la diplomatura por estas problemáticas. ¿M? Pero no quiero dejar de decir esto, que es significativo, que la mirada de la psicología, bastante ausente en nuestras formaciones en higiene y seguridad, es hacia el individuo, pero a un aspecto del individuo, que es la conducta. Entonces, salvo que sean psicólogos sociales o psicólogos laborales, hacen una relación, vinculan la problemática individual, porque el estrés, burnout, la angustia, la ansiedad, todo se manifiesta en un sujeto, pero es bastante complicado relacionarla con la situación de trabajo. Eso es lo difícil que tiene. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, 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 gracias. O sea, la propuesta son equipos interdisciplinares, donde cada uno aporta el abordaje de la problemática psicosocial. Si Jorge, me adelante. permite, muchísimas gracias, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Sandra, ha hecho una exposición brillante. Carmen, a usted también por la oportunidad que nos está brindando, muchísimas gracias. Eh, Muy claro, muy rico lo que se ha expuesto, Sandra. Dos cositas pequeñas, Sandra. Hace 3, 4 años atrás, aquí en Lima, eh, quizás me criticaron muy, muy feo, quizás. Digo quizás porque en una exposición en un hotel y que era promovido por una universidad prestigiosa de Lima, estaban haciendo una exposición y supuestamente era la octava maravilla en relación al instrumento para evaluar factores psicosociales. Y estaban hablando del ISTAS 21. Para esto yo venía de Europa de hacer un posgrado y yo dije que eso no era así, que este ISTAS 21, uno, no estaba ni estandarizado, ni homologado, ni adecuado a nuestra realidad nacional. Segundo, yo no podía permitir que esta universidad de prestigio se preste para que algunos ingenieros en seguridad aplicaran el ISTAS 21 y todavía de manera rimbombante te decían, ¿cuál quieres que te aplique, el ISTAS 21 de Colombia o el de Chile? Yo le dije, ni el del uno ni el del otro. Ninguno de los dos aplica, porque son realidades totalmente diferentes. Y me reservo el derecho como profesional de denunciar a la universidad y a ustedes que están aplicando el ISTAS 21, en la que además cobran 10 soles por trabajador. Me parece patético. Entonces, y acá viene, Sandra, mi pregunta, ¿no? Nosotros en el Perú no tenemos un instrumento que realmente mida los factores psicosociales. Tú has dimensionado las diversas aristas en las que se debe evaluar el factor psicosocial y lamentablemente el empresario o los empresarios no conocen del tema, no saben del tema y lo que es más, les venden eh, ¿qué sería? Servicios que solamente aplicándote un instrumento tú ya tienes el resultado. Eso no es así, le digo. El resultado que total, general. Le digo, mira, te pongo un ejemplo pequeño. Nosotros hemos evaluado factores psicosociales dejando de lado el listas 21 en una empresa X, donde aplicamos 3, 4 instrumentos netamente psicológicos y
El resultado, le digo, para nosotros fue maravilloso por algo muy simple. Sin ser un balance en scorecard ni un tablero de mando, le ofrecimos al empresario toda una gama de resultados por trabajador, por persona, en la cual le especificamos, estas personas están mal, necesitan atención prioritaria. Los demás hay que tratarlos, sí, no en grupo, pero por lo menos juntarlos y brindarles un tratamiento. Sandra, mi pregunta es, ¿qué cosas nos recomendarías a nosotros los peruanos que realmente Sen Sopas todavía está tratando de evaluar ese instrumento que la verdad deja mucho que desear? Muchísimas gracias por la oportunidad, Carmen y Sandra. Muchas gracias. Jorge, qué interesante lo que has dicho. Me parece que, bueno, yo tengo una opinión muy formada. Yo trabajo en un equipo de investigación, hago investigación social. Y dentro de la investigación social me dedico a la parte de salud y dentro de la parte de salud a la salud mental y a las problemáticas derivadas del estrés laboral crónico. Bueno, ¿qué pasa cuando aplicamos estos cuestionarios? Estos cuestionarios vienen pensados, como dije recién, para otras latitudes, para eh, otros lugares, otros ambientes de trabajo, para otras idiosincrasias, hasta inclusive vienen con un vocabulario que a veces nos cuesta entenderlos. Entonces, mi crítica es que son muy prácticos, se validan de una manera muy fácil. Y yo tengo anécdotas de que me han ofrecido a mí validar test de Bernau y no he accedido porque en realidad soy partidaria de que los cuestionarios, aunque sean mucho más rudimentarios, sean elaborados localmente, adecuados a la población donde se va a aplicar, aunque tenga muchísimas menos preguntas. ¿Y qué quiere decir adecuado? Con un lenguaje que se entienda, cortos, que apunten específicamente a las problemáticas más cruciales, a las que yo tenga más dificultad de medir o a las que yo tenga las que sean más problemáticas. Entonces, pero para eso se requiere un equipo de expertos. Con mi equipo de investigación hemos hecho abordajes donde hemos construido nuestros propios instrumentos y ha sido una guerra campal decir, bueno, es tan largo que tengo que sacar preguntas y este cuestionario propuesto en Perú tiene 112. ¿Mm? ¿Qué validez, qué efectividad puede tener cuando ya vaya contestando la pregunta 70? ¿Mm? Entonces, bueno, hay muchas consideraciones, pero me parece válido que cada país, cada región elabore sus propios instrumentos. Para eso hay gente que se dedica a las ciencias sociales, a las estadísticas, a la epidemiología, a la higiene y la seguridad que podemos participar para poder armar este tipo de instrumentos. Es muy cómodo traer uno, aplicarlo y dar los resultados, pero yo le aseguro y apostaría a esto que la mayoría siempre dan en un valor medio. Entonces el valor medio no es tan significativo. Una consulta más y estaríamos terminando el webinar por el día de hoy. Enrique, ¿quieres hacer el comentario? Sí, disculpe que pregunte dos veces, pero sí me interesa bastante el tema. Eh, Desde el punto de vista de tu experiencia, Sandra, ¿qué es lo que sería lo primero o qué informe tendría que yo que llevar a mi gerencia, a mi CEO, al presidente del directorio, para convencerlo de que el riesgo psicosocial es importante para la seguridad y la salud del trabajador? Como dijo mi antecesor, exponente, él dijo, es bien claro, y fue bien claro al decir de que muchos de estos, la alta dirección, por decirlo así, desconoce de estos temas. Ellos solamente ven indicadores, ven resultados, ven si cumpliste o no cumpliste, si llegaron a la meta o no. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería, como jefe de operaciones o como gerente de operaciones, llevar a mi superior para convencerlos sobre este tema? Yo le mostraría las demandas, la pérdida de dinero en demandas,
en problemas legales. Y segundo, el impacto en las redes sociales. En una empresa donde teníamos un problema y nos contrataron a mi equipo de investigación, les mostramos dos cosas. Una, el impacto que tenía en las redes sociales, que eso es la imagen de la empresa, que ahora la gente comenta, me echaron por esto, me han acosado sexualmente y no hicieron nada dentro de la empresa. Y eso es bastante significativo. Y también mos- eh, hacer trabajos en equipo dentro de la empresa para hacer relevamientos de la observación, a partir de la observación. ¿Qué estoy notando? ¿Qué está apareciendo? Si yo trabajo con desgano, ¿cómo puedo estar midiendo el desgano para ver qué impacta directamente en la productividad? Entonces hay que trabajar con la gente de calidad directamente. ¿M? Que se mida el impacto en la falta de compromiso. Hay una ABC para las normas de calidad, que es la participación y el compromiso. Si yo tengo una norma, aplico un sistema de gestión y me permite evaluar la participación, bueno, ahí estoy viendo que es negativa. Todo lo miden y miran en números. Y eso hay que llevarle gráficos y números. No sé si te sirve. Excelente, Sandra, excelente, muchas Pero el gracias. impacto en las redes sociales es tremendo. Nosotros lo hicimos en una empresa. Dijimos, miren, ustedes hacen esto, les preocupa esto porque nos contrataron, pero miren lo que dicen afuera. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, muchas gracias, Sandra. Y por último, Sandra, tenemos dos comentarios. Uno de Natalia Quiñones menciona el diplomado que dictan ustedes en Argentina se puede llevar en modalidad virtual. Y la Sí, siguiente de Lilian, es sí, sí, virtual, sí, es virtual, perfecto. totalmente virtual. Y siguiendo, Lilian menciona, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar la evaluación psicosocial? Y eso es todo un tema, porque tiene que ver, a ver, con el tipo de actividad. Si esta empresa, y voy a tomar lo que dijo recién Enrique, hay mucha rotación de personal, me cambia la gente, cambia la situación psicosocial. Entonces, a plantillas donde los trabajadores son estables, donde ya se implementa un sistema de gestión, tiene una frecuencia, y en lugares donde no, otra, muy distinta. ¿M? Tengo en trabajos agrícolas donde la temporalidad es la que manda, bueno, pues cambia la gente y cambian las problemáticas psicosociales. Así que eso es variable. Esto es lo que tiene que ver, no hay reglas. Y me parece que el aprendizaje con los riesgos psicosociales es que no hay reglas fijas, que tengo que tener mucha cancha para darme cuenta y tomar decisiones. Esto lo voy a hacer porque está pasando esto otro. Entonces, estar un poquito más canchero y entrenarse en metodologías de investigación de este tipo de problemáticas cualitativas, cuantitativas, más flexibles, un poco más rígidas, algunas que den números, que son lo que ven los empresarios, y otras que muestran las situaciones, como la que dije recién, miremos lo que dicen las redes sociales. Bueno, son estrategias diferentes y que marcan ritmos también. Bueno, ya estamos con la hora, así que te damos gracias, Sandra. Si tienes algún mensaje de cierre en este tema, por favor, te doy la palabra para que puedas dar unas palabras de conclusión. A ver, lo mío es un profundo agradecimiento. Soy una convencida de que en este intercambio, sobre todo de las realidades latinoamericanas, es donde construimos la salud, la seguridad y la prevención en el trabajo. Así que me parece que estos espacios son los lugares donde tenemos que estar presentes y tenemos que intercambiar y tenemos que ser solidarios y tenemos que construir como un colectivo de profesionales interdisciplinarios para poder abordar con más tranquilidad y con más seguridad estas problemáticas. Y me refiero a todas las que aparecen en el trabajo. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Estos temas son vitales. Por eso es que continuamente nosotros estamos invitando, congregando grupos de personalidades, en el caso tuyo, y que también la audiencia se suma en realizar sus consultas, su participación, y estos espacios se enriquecen. Yo te agradezco enormemente por haber participado. Voy a ponerme en contacto contigo para poder ver el tema del diplomado que están haciendo consultas. Y realmente
gracias de todos los que estamos aquí participando. Bienvenida a esta Asociación Peruana de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Y sé que con tu visión, con todo ese conocimiento que tienes, el tema del riesgo psicosocial tiene que tratarse como debe, tal como tú lo has mencionado, ¿no? Ahí tiene que haber un equipo multidisciplinario, tiene que ser construido un instrumento propio y bueno, muchas recomendaciones para poder trabajar en estos temas, ¿no? Yo creo que con un buen equipo, el área de Sensopas que maneja el Ministerio de Salud en esta referencia que han, digamos, están teniendo este instrumento, bueno, yo creo que también con tu referencia podría sumarse a mejorar, ¿no? El instrumento o ver otras opciones. Así que te agradezco a todos los que están aquí participando. Un abrazo a la distancia, un abrazo, Sandra, y Gracias. gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan un bonito día. Un abrazo, Sandra. Chao, chao. Gracias.